¿Recuerdas ese momento? Cuando grabamos videos, cuando aprendíamos a hacer contenido, cuando todavía era un mundo muy primigenio, ¿no? O sea, en el mercado de habla inglesa lo hacían, incluso aquí también, ¿no? Capaz inspirados por ese sentimiento, por esos creadores de contenido primarios, nos sentíamos incitados a, no sé si a replicarlo, pero a hacer algo, ¿no? Sí, lo recuerdo. Pero no surgió. ¿Qué diferente hubiera sido si hubiera surgido? ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que fue una etapa muy divertida, eh, y nos ayudó mucho a acercarnos como amigos. Pero bueno, eh, yo lo dejaría en el hubiera ya. Fue un momento divertido, como te digo, nos ayudó a acercarnos más. Pero en el fondo de nuestros corazones, yo creo que si nos hubiera entusiasmado tanto, Ujú. nos hubiéramos sumergido mucho más en ese mundo y no nos hubiéramos ido por otras pasiones que fueron surgiendo hasta la del día de hoy, ¿no? Fue como te digo, fue algo importante, fue un paso importante a tomar el camino. Claro, no es como que haya un tiempo, bueno, yo personalmente no siento que haya momento o edad para hacer las cosas que te apasionan. Creo que obviamente la energía no es la misma, ¿no? Pero el sentimiento de hacerlo creo que no se pierde en tus 20, en tus 50, tengas la edad que tengas. Eso nunca se pierde. Yo creo que eso nunca se pierde. Y qué más que ahora, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate que hayan artistas con, con fecha de caducidad antes de la muerte, ¿no? Ponte a los 26 años, a los 30 años ya no se puede ser artista. Muere ese sentimiento de querer crear. Es algo que no ocurre, porque hay artistas de 70, 80 años, 90 años. No solamente hablo de artistas en el aspecto de artes plásticas, ¿no? o de danza, o de el cine. Hablo de artistas en general. Mucha gente con sus mismas profesiones se desempeñan de una forma muy creativa. A eso me refiero yo, artista. Esa creatividad que tienen las personas. La creatividad nunca muere. Hablemos un poco de eso, ¿no? Tú siempre has sido afín a esto que me comentas, ¿no? ¿Desde cuándo empezó tu camino en el arte? ¿Desde cuándo dirías que fue el momento o el instante que dijiste, oye, me apasiona esto? Porque todos tenemos a veces ese instinto de crear, pero personalmente yo siento que tú eres muy bueno haciéndolo. ¿Cuándo empezó? Bueno, eso empezó desde que tengo memoria. A veces yo tengo una idea de que eso fue un experimento que hizo mi mamá de condicionamiento. Porque, o sea, yo desde muy chiquito, bueno, incluso desde que estaba en el vientre de mi mamá, ella me ponía música, Ujú. lo que le llaman la estimulación prenatal, música, luces de colores, todas esas cosas. Incluso ella tiene esa teoría, ¿no? De que yo tengo esa atención tan particular, ¿no? Mi forma de atender, hablo de mi atención, ¿no? Porque ella siente que me sobreestimuló, que me ponía mucha música, muchos colores. Y quizá por eso es lo que ella piensa, ¿no? Quizá por eso yo soy muy distraído. Lo cual, bueno, puede ser, como puede no ser. Claro, bueno, Habría que claro. averiguarlo. Pero el hecho es que desde esa edad yo siempre, bueno, pero desde que nací, ella siempre inculcó eso en mí, ¿no? Quizá como su forma de establecer tiempo de calidad entre los dos, puede ser, ¿no? No haya sido con un objetivo de convertirme en un artista. Pero cuando hablo de condicionamiento operante, en términos de psicología, es porque ella convertía esa experiencia en algo confortante, en algo positivo. ¿Entiendes?
Entonces muchas veces ella llegaba cansada del trabajo y se tiraba conmigo en el piso y coloreábamos, pintábamos Ah, mira. con material que ella me traía. Entonces eso siempre como que me ha liberado. Sí. Bueno, también daba predispuesta que si tal vez no fue eso que dices, pero te daba un ambiente para que desarrolles tus talentos, ¿no? Claro. Porque muchas veces pasa que alguien tiene estas características particulares pero a veces se ven olvidados por, no sé, el sistema educativo, la presión social o el núcleo familiar que no apoya estas actitudes y como que se desperdicia este talento. Creo que en tu caso fue lo contrario, ¿no? Siempre hubo ese apoyo de parte. Sí, sí, sí. Aunque más adelante hubieron ciertos temores, ¿no? Pero antes de continuarlo, comentando sobre mi experiencia, me gustaría aclarar que independientemente de si tú te dedicas a lo que te dediques, seas profesor, seas ingeniero, no sé, seas psicólogo, a lo que te dediques, yo considero que toda persona debe tener siquiera una forma de expresarse mediante el arte. Todas las personas deberían tener ese pasatiempo de expresarse. Y hay muchos, hay fotografía, hay baile, hay dibujo, hay pintura. ¿Entiendes? Es un sinfín de posibilidades y de puertas porque el arte te conecta con las personas. Y no solo con otras personas, sino que te ayuda a conectarte contigo mismo. Me interesa eso que has dicho, ¿no? Me hace recordar. Yo estuve un tiempo estudiando teatro, ¿no? Un taller básico, ¿no? Para aprender nociones, para interactuar con gente. Al final de ese periodo que estudié dabas una pequeña presentación, ¿no? Algo no muy grande. Pero puedo decir que mientras me mantuve aprendiendo esa disciplina y mientras caracterizaba a un personaje, me sentía sumamente feliz, ¿no? O sea, dejaba de lado todo lo que tenía que hacer o la cotidianidad de mi día. ¿O quién tenías que ser? Ajá. Y claro, ¿quién tenía que ser, no? Era otro, ¿no? Y me sentía tan libre, ¿no? Y las emociones que me transmitía esa disciplina, incluso después de salir del establecimiento, eran muy genuinas, ¿no? Era algo muy rico emocionalmente, me sentía muy bien. ¿Cómo dirías tú o cómo te ha ayudado tu arte a sobrellevar malos días o cómo te hace sentir? ¿Qué enfoque le das? A mí el arte, sobre todo el dibujo, me ha ayudado un montón a lo largo de varios periodos de mi vida, no solo uno en particular. Pero sí, yo me mudé donde vivo actualmente desde que tenía 6 años. 6 años aproximadamente, 6 años y medio. Y bueno, de por sí mi vida en mi país nativo no era fácil. De hecho, tenía una vida bastante complicada. Y al llegar a este nuevo territorio, yo sentí, ahora que lo pienso, yo siento que hubieron muchas cosas que no pude entender, que no comprendía. Y bueno, no sé, yo siento que desde niño me sentí muy solo. O sea, a pesar de que estaba rodeado de personas que me amaban, siempre me he sentido muy solo. Y he tendido a aislarme también. De hecho, hay un poema de Edgar Allan Poe que me representa bastante. Que se llama Solo, Alone. Y lo cual es raro, ¿no? Porque he gozado de la compañía que muchas personas desearían haber tenido. Pero quizás la curiosidad de saber qué hay más allá. De sentir que puedo estar en otro lugar, puedo hacer otras cosas. Entonces esa expresión del arte que he tenido desde muy pequeño y que ha estado muy presente hasta el día de hoy,
me ha ayudado a canalizar muchas cosas. Mucha ira, mucha tristeza, mucha soledad. Y bueno, sí, ese ha sido el proceso. ¿Recuerdas algún ejemplo específico que hayas dicho? O sea, una anécdota, ¿no? Por ejemplo, que después de ella hayas hecho algún retrato en especial. ¿Tienes algo parecido? Un dibujo, música, que te recuerde a alguien que te importa. No exactamente lo que me estás preguntando, pero sí recuerdo que el primer dibujo en el que yo sentí ese sentimiento de logro. Digo, yo hice esto. Fue cuando tenía como 9 años. Y recuerdo que estaba en la clase de inglés. Y dibujé un sistema planetario. Bueno, el sistema solar. Y lo dibujé con una cantidad de detalle y de una forma que nunca antes había visto representada en láminas o en libros, ¿no? Que había tenido en la escuela. Y se sintió muy bien. Y recuerdo que todos los niños empezaron como que a acercarse. Y bueno, Reconocimiento, ¿no? sí, pero más que de las otras personas era el propio. Al mérito propio de Sí, soy capaz. sentirme yo lleno con lo que estoy haciendo por mi cuenta, no por lo que personas externas a mí digan, ¿no? Lo cual está muy bien, pero siempre he tenido esa rebeldía, no sé si llamarlo rebeldía, o egoísmo, no sé, de hacer las cosas por mí. Claro, es tu capacidad de superarte, ¿no? Al fin y al cabo, sí. ¿Por qué no seguir este camino, no? ¿Por qué, al ser tan bueno en esta disciplina, no? Porque soy consciente de cómo es la vida del artista. Ujú. Y bueno, no es la vida a la que yo aspiraba, o a la que aspiro, a lo mejor en un futuro, no sé. Si alcanzo esa llamada libertad financiera, a lo mejor puedo dedicarme al arte. Pero otra vez entro en conflicto porque muchas veces tengo pedidos y cuando eso se convierte en una carga laboral ya no disfruto. Ah, entiendo. Entonces eso es como que un nirvana, algo que disfruto yo en mi cuenta, por mi cuenta, ¿entiendes? Sin involucrar a otras personas. O sea, Prefiero que sea así. claro, prefieres a tenerlo para ti que convertirlo en un negocio, ¿no? Pero no es por un tema de elitismo, es porque me nace, simplemente me nace hacer que sea así. Así es. ¿Y cómo llegaste a tu profesión actual, no? ¿Cómo diste ese salto? ¿Qué sentimiento hubo? Eso fue un camino complicado. Eso fue un camino complicado porque yo vengo de un sistema, vine de un sistema educativo un tanto distinto, ya, en ciertos aspectos. Por ejemplo, en mi país de origen no se le exige tanto conocimiento en lógica matemática a los niños. Entonces hay un poquito más de libertad. Bueno, quiero pensar que es eso. Y al llegar acá, la realidad fue distinta. Porque para empezar, el colegio donde yo estudié era como que una especie de experimento o de semillero para los futuros universitarios. Porque era un colegio que pertenecía a una universidad nacional. Una cosa un poco extraña porque el colegio era privado, pero lo mantenían con dinero del Estado, una cosa así. Y bueno, el nivel de ahí era en matemáticas, era superior al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Al inicio no fue tanto en los primeros grados de primaria, pero ya a medida fueron pasando los años, que ingresé a los últimos años de primaria, para ser exactos, en los 2 últimos años de primaria, las cosas se puso mucho más complicadas. Y bueno, uno entra a la adolescencia ya con 10 años, a la preadolescencia, entonces fue una etapa de muchos cambios y de adaptarme aún me estaba adaptando a lo nuevo. Porque, bueno, cabe recalcar que yo vine aquí con 6 años, me fui con 7 años y luego volví con 9 años.
Entonces en ese segundo retorno fue que las cosas se complicaron aún más. ¿Entiendes? Eran caras distintas, era una forma de relacionarse distinta, que muchas veces era interpretada como hostil porque de donde yo soy la gente es más expresiva, más comunicativa. En cambio yo me he dado cuenta que el andino es más reservado. Incluso aquí en la localidad mía, yo creo que incluso la gente, quiero pensar yo que por una característica cultural, la gente es un poco, no mala, pero sí maliciosa, perniciosa. Es como que desconfiada, es la mejor palabra que puedo decir. Entonces, bueno, ha sido difícil. Incluso a día de hoy, a veces siento que se me complica un poco adaptarme a ciertas cosas. ¿Pero tú crees que eso es algo que es propio de aquí? ¿No crees que encuentres...? Tendría que vivirlo. Eso es cierto, sí. Tendría que salir de aquí, experimentar y ver en un lugar y otro. Pero para no perdernos, estamos en cómo yo llegué a tu profesión actual. Profesión, ya. Bueno, bajo ese contexto de que venía de otro estilo de aprendizaje o de otra forma de enseñanza, el nivel aquí en lo que es el área de matemáticas era demasiado complejo para mí. Entonces eso, con una serie de otras cosas que he ido descubriendo con el tiempo, se me hacía complicado seguirle el ritmo a esas asignaturas. Entonces me llevé muchos problemas porque muchas veces yo siempre tenía una genuina curiosidad por aprender. Sin embargo, cuando yo no entendía, lo preguntaba. Pero no sé si es que la profesora no explicaba bien o que yo no preguntaba bien o qué sé yo, el motivo que sea, yo a veces era como que interrumpía mucho la clase preguntando a la profesora. Y los profesores quieren cumplir con sus horarios, quieren cumplir con sus cronogramas, con sus cosas, porque, bueno, tienen gente que les respira en la nuca, pues, ¿no? Y tienen que avanzar. Claro. Entonces, bueno, he tenido cada tipo de profesor. He tenido profesores muy buenos, como profesores muy malos, muy malos, muy crueles. Ah, sí. Entonces, sí. Entonces, y bueno, más que todo en el aspecto de las matemáticas, ¿no? Yo siempre quise ser bueno en matemáticas, pero no sé, se me complicaba mucho en primaria. ¿Pero por qué? ¿Porque eso es algo que era un reto autoimpuesto o era porque sentías que necesitabas rendir como los demás alumnos? ¿Qué era? Sí, que rendir. Muchas veces, en ese sentido, mi mamá siempre ha sido muy comprensiva porque yo le comunicaba qué era lo que sucedía. Y era frustrante porque no es decirte que lo intento y me aburro, me frustro, sino que eran tardes largas en las que yo me sentaba a hacer tareas. Y ahora que yo estoy más grande y que analizo y que tengo noción de los procesos cognitivos según las etapas de la vida del ser humano, me di cuenta que nos estaban sobrecargando o de ejercicios y actividades. O sea, eso no era una forma de enseñanza propia para personas de nuestra edad, para niños de nuestra edad. Y bueno, esta profesora también, una de esas profesoras que me enseñó sus 2 últimos años de primaria, que era muy abusiva. ¿Qué sentido? Humillaba, excluía, tenía preferencias, lo cual a mí me daba igual que tenga preferencia. A mí lo que me afectaba es que yo muchas veces desconectaba de su clase porque no podía seguirle el ritmo. Muchas veces me quedaba en blanco, no podía seguirle el ritmo. Y como ya era el pesado que preguntaba mucho y que no podía prestar atención, entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? No me gusta sentirme como un inútil. Voy a ponerme a dibujar. No molesto a nadie y bueno, hago ahora aquí hasta que tenga que regresar a casa y ya veré a quién le copio la tarea. Y bueno, eso lo intenté, pero me gané la enemistad de la profesora porque ya luego estaba más pendiente de lo que hacía yo de la clase, creo. Entonces muchas veces cogía los dibujos míos, me los arrancaba, o me los rompía, o mandaba a otros niños a que quieran. Y fue una situación muy desagradable, pues. Y gritos y humillaciones.
desde niño. Esa es una de las experiencias más traumáticas que he tenido. Porque he tenido otras, ¿no? Pero eso no ha sido en vano. Eso me ha convertido a mí en una persona muy escéptica en cuanto a la autoridad, en cuanto al respeto a la autoridad. Y es jodido, ¿no? Porque muchas veces tú dices, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero está por el otro lado, el que te preguntas, ¿en serio tuve que pasar por esta vida? Por esta situación para aprender. No vale la ¿Era pena. necesario? No ¿Era vale. necesario? No era. Entonces, yo a día de hoy agradezco, ¿no? Que esas cosas hayan sucedido, porque me han espabilado, y el día que yo tenga un hijo voy a estar muy pendiente de todo lo que le ocurra. Y bueno, en vista de que he tenido una dificultad en los números, digo que era una dificultad porque muchas veces yo me frustraba tanto que me golpeaba la cabeza contra la pared. Duro. Sí, duro. Y a veces mi mamá se frustraba, llorábamos. O sea, era una cuestión de simplemente de no tener ganas, falta de motivación. Yo tenía motivación, pero parecía no encontrar una salida, ¿no? Y en vista de eso ya, bueno, se bajó un poquito la exigencia en cuanto a calificaciones en esos cursos. Me fueron ayudando con profesoras o profesores para que me ayuden a hacer mis tareas, y ya sobrellevé eso. Pero me di cuenta en el proceso que me interesaba mucho lo que es geografía, historia, literatura, Humanidades, ¿no? humanidades. Ahí encontré un fuerte. Y desde chiquito yo me di cuenta que yo leía muy rápido y que los temas que a mí me interesaban los memorizaba y los internalizaba. No solamente para un examen, sino que era una cuestión de que los almacenaba para mi conocimiento de ese momento y el futuro. Y bueno, así fue surgiendo esa necesidad, ¿no? De ir por las letras. Y bueno, también yo siempre he sido un niño muy... Bueno, yo fui un niño muy... no sé si empático, pero he sido muy observador. Muy observador. He sido muy consciente de lo que ocurre a mi alrededor y de las necesidades que hay, de los problemas que hay y todas estas cosas. Y bueno, entonces acabo la secundaria. Vamos a hacer un salto temporal ahí. Acabo la secundaria y mi mamá me lleva a la Escuela de Bellas Artes. Y a mí me encantaban las artes y ella está dispuesta a apoyarme. Pero yo entro a ese lugar y no vi un desarrollo formal. No vi una exigencia. Vi que las personas que llegaban a ese lugar, que supongo yo que eran profesores o alumnos, no me generaban confianza. Claro. Entonces, juntando a lo anterior, ¿no?, que te comenté, dije psicología. Pero para darle un intento. ¿Cómo? Para darle un intento. De hecho, yo estaba yendo con una psicóloga en ese tiempo, Uh-huh. que me ayudó también con orientación vocacional. Y de hecho fue por eso que decidí bueno, mi mamá tomó esa decisión, ¿no?, de llevarme aquí, de luego ir a la universidad local de mi ciudad. Y bueno, hacer ese intento, ¿no? Ya. Pero bueno, eso junto al hecho de que el examen de orientación vocacional, todas mis capacidades se inclinaban a la psicología, decidí que iba a estudiar psicología, pero que no iba a dejar de lado el arte. Y así siempre ha sido, así se mantuvo. ¿Sabes? Yo creo que comparto mucho lo primero que contabas. Toda mi secundaria, porque en mi primaria supuestamente era alguien destacado a nivel de lo académico. Me llevaban a concursos y así, pero francamente yo no sabía nada, ¿no? Yo llegaba y marcaba respuestas, pero también el colegio donde estaba no había mucha competencia. Ya luego, cuando evolucioné a la secundaria, me di cuenta de que no era capaz
de comprender esta disciplina, ¿no? Había mucho desinterés por mi parte en el campo de la matemática. Entendía los ejercicios, comprendía la resolución, pero nunca practicaba. Entonces se me olvidaban todos los procesos, todas las fórmulas, y siempre fue mi talón de Aquiles, ¿no? Lo positivo es que nunca me retrasó, pero era mi asignatura más baja, ¿no? O sea, recuerdo que anualmente daba un examen para suplir todo lo que no había aprendido en el año y así poder pasar la materia, ¿me entiendes? Es como que me preparaba 2 meses o un mes todo lo que debía aprender en el año y daba un examen y pasaba, ¿no? Y así unos 3 años seguidos. O sea, había una carencia en mí, pero eso nunca me generó no sé, nunca me hizo sentir mal, ¿no? Bueno, sí me sentía mal porque mis familiares esperaban que yo de eso también, ¿no? Que de qué faltaba en mí, ¿no? Me pedían esas explicaciones. Y yo era un niño, no sabía dárselas. Al final cumplía, ¿no? Al Es final que cumplía. siempre eso es una cosa extraña, porque muchas veces adultos quieren que los niños se comporten como si fueran adultos. Y es como si olvidaran que una vez fueron niños también. Creo que el mundo te hace así. Y lo otro que me contabas también, ¿sabes? Creo que llegaste en un mal momento porque ahora están tratando de integrar el conservatorio, Bellas Artes, la escuela de dramaturgia. Iban a forjar como que una sola universidad. Y están tratando de unir todas estas disciplinas para formalizar este conocimiento. Para que, no sé, a un Juan como tú no le pase lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Para que pueda acceder a esta educación artística en la zona norte del país, ¿no? Porque yo creo que si tú hubieras ido a la capital, tal vez esto que viste no Posible. hubiera visto otros aires, ¿no? Porque ese ambiente de ahí se presta mucho para esto. Y ahora tú como profesional, ¿qué tanto dirías que sirven estas pruebas, no? Porque creo que todas las cursamos. Yo me acuerdo que la cursé y me salió ingeniero ambiental, ¿no? Y en mi vida había tocado las matemáticas, o sea, siempre fui malo, pero creo que mi entorno me condicionaba para que yo siguiera los pasos que tal vez mi padre, ¿no? O cosas así. ¿Qué dirías ahora que tanto funciona, no? Las pruebas que me comentas que dan a fin de año. No, me refiero a las pruebas de Vocacionales, eso decía vocacionales. sí. Es que es eso mismo, es una orientación nada más. En base a cierto perfil. Teniendo en cuenta que la personalidad tú no la formas hasta que no cumple los 16 años. O la mayoría de edad. 18 años en muchos países. Entonces, Aquí no va. Aquí yo lo di a mí de 16, de 15. sí, entonces es complejo, pues. Pero eso básicamente, es que en sí las pruebas psicológicas evalúan tu estado cognitivo, tu estado emocional en el momento en el que las haces. ¿Entiendes? Entonces en ese momento a ese individuo se le facilita esto. Pero tú dices, ok, pero un adolescente de 16 años o de 15 años ni siquiera sabe quién es todavía. Apenas está descubriéndose. Entonces hay esa necesidad de uno madurar rápido, de crecer. Lo cual es algo que yo critico, ¿no? Pero bueno, hay una realidad, ¿no? A la que uno tiene que, de un modo u otro, irse adaptando. Pero yo creo que ese ritmo de adaptación podría ser menos brusco, menos agresivo para la persona. Porque muchas veces es brusco de una manera, creo yo, a veces innecesaria. A veces las cosas pueden ser mucho más llevaderas de como lo son. Pero sí, no, ya respondiendo a tu pregunta, sin irme por las ramas, eso está hecho en base a las actitudes que tenga el estudiante, bueno, o el adolescente. Las actitudes y las actitudes.
¿Qué dirías de la salud mental en estos tiempos, no? Guau. Aprovechando que estás aquí. Mira, en países como el de nosotros, vías de desarrollo, no es una necesidad. Y es que mira, esa es mi teoría de por qué en mi colegio o en mi país enseñan las matemáticas en primera de una forma tan avanzada. Porque son las ingenierías, la tecnología la que impulsa el desarrollo económico del país. Es la que mueve el dinero. Entonces muchas veces la gente, por aprendizaje, ¿no? O por réplica, deciden que sus hijos o que familiares suyos estudien estas carreras, ¿no? Porque, y sí, es cierto, ¿no? Pero muchas veces se obvian el talento que pueden tener para otros oficios, para otras profesiones. Y bueno, eso también tiene que ver mucho con la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en un país en vía de desarrollo, como aún está en desarrollo, lo principal es la actividad económica, ¿no? Minería, etcétera. Siento yo que se Y olvidó. bueno, yo creo que apenas está como que viendo el rabito, ¿no? Viendo la punta del iceberg de la necesidad que hay en salud mental. Pero luego veo yo en mi forma de ver las cosas y bueno, en un país con tanta corrupción, con tanta delincuencia, con tanta violencia, no solamente violencia en el sentido de asesinato, sino que en el sentido de que en las grandes ciudades se siente esa hostilidad, ¿no? Y ese mismo ambiente de violencia y de inseguridad, mejor dicho, ¿cómo consigue uno salud mental en un país en esas condiciones? ¿Me entiendes? Es utópico. Primero tienen que arreglarse muchas cosas y eso es un paso a paso. Entonces, hay una crítica que hago yo, ¿no? con mis colegas, que muchas veces, en parte es así. La función del psicólogo es concientizar mediante la comunicación. Y habrán otros agentes o instituciones gubernamentales o privadas que se encarguen de atacar esa manifestación, ¿no? De una paupérrima salud mental a nivel nacional. Pero yo creo que como psicólogos deberíamos mojarnos un poco más, arriesgarnos un poco más a la hora de hablar y dar nuestros mensajes contra la violencia, contra los problemas de salud mental, todas estas cosas, ¿no? Que no sea solamente un discurso vacío de la salud mental es importante y ya. Siento que lo vamos a descubrir mientras sigamos viajando, ¿no?